11:02. Radio Wandari, XHRHI 107.9 FM, con 180 watts de potencia, transmitiendo desde el corazón del barrio de San Miguel, en Justo Sierra, número 7A. Teléfono 51 9 26 96. Escúchanos. Son las 11 de la mañana, esto es el programa Caldo de Letras. Aquí encontrarás muy buena música, aderezada con recetas de cocina, platillos fáciles de preparar con nuestro chef Salvador. Dime, tuvo un sueño, Marte te vi, rodando por peldaños de caracol. También encontrarás poesía. Lento, amargo animal que soy crecido. Amargo desde el nudo de polvo y agua y viento que en la primera generación del hombre pedía a Dios. Y recomendaciones literarias a cargo de Jorge Reyes. Bienvenidos. Hola, muy buenos días, bienvenidos a su programa Caldo de Letras. Es un placer estar con ustedes, como cada martes, en punto de las 11 de la mañana. Son las 11 de la mañana con 3 minutos. Les doy la más cordial bienvenida. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de la cocina de la independencia. Vamos a estar hablando qué es lo que se comía en la independencia. En la receta del día de hoy vamos a tener unas enchiladas potosinas, porque es el mes patrio. Vamos a estar hablando también un poco de la independencia. Y también les tengo preparado algo de música, algo del Charro Avitia el día de hoy, porque mi abuela me pidió algo del Charro Avitia. Y con muchísimo gusto vamos a tener El Pescado Nadador. Es una canción que le gusta y le fascina a mi abuelita. Espero que continúen con nosotros. Esta es la frecuencia del 107.9. Esto es Radio Wandari. Continuamos. Y estamos de vuelta. Tenemos de fondo a Antonio Vibriesca y su guitarra, que en realidad la hacía cantar su guitarra. Y como les comentaba, el día de hoy vamos a estar hablando acerca de la cocina de la independencia, iba a ser de la revolución, la cocina de la independencia. Nos preguntamos, o algunas veces se nos ha pasado por la mente, qué es lo que comía Iturbide, qué es lo que comía el padre de la patria, qué es lo que comía Morelos. Está bien interesante, y el día de hoy les voy a comentar un poquito de este tema. Espero que les agrade. Por ejemplo, les puedo empezar a decir que dentro de los conventos, la cocina fue lo que se creó la mejor cocina. Es decir, porque en los conventos, como todos sabemos, las madres preparaban en aquel entonces los padres eran la gente más pudiente, mientras que el pueblo aún seguía consumiendo diferentes platillos. Por ejemplo, desde la cocina prehispánica, el maíz, los chiles, todavía aún persistía este tipo de comida. Y durante el movimiento armado, quienes participaban activamente en la guerra
comían prácticamente lo que encontraban a su paso, ¿verdad? Por otro lado, las mujeres que acompañaban al grupo separatista en los trayectos largos se desempeñaban como cocineras. Ellas eran las que se encargaban de darle de comer a todo el ejército, a toda la gente que luchaba por esta independencia. Según Guillermo Prieto, en Memorias de mi tiempo, Guillermo Prieto era un poeta, ensayista y también cronista. Según Guillermo Prieto, en los periodos turbulentos se hacían hasta 4 comidas al día. Por ejemplo, en la mañana comenzaban con un chocolate con agua o con leche. Al despertar, esto era por la mañana. Más tarde, más o menos como a las 10 de la mañana, se almorzaba asado de carnero o pollo, también rabo de mestiza, manchamanteles o alguno de los muchos moles que tenemos en nuestra cocina, porque el mole ya viene desde la época prehispánica, ¿verdad? Y la comida más o menos era entre la 1 y las 2 de la tarde. Se componía de sopas de arroz y fideos. El puchero, ¿qué son los pucheros? Bueno, los pucheros es un alimento de origen español, o más bien es un platillo de origen español que en sí se llama puchero porque la olla donde se prepara se le conoce como puchero. También a la paella en sí es la olla con la que se prepara el platillo denominado paella, de ahí proviene su nombre. Y la paella, como conocemos, es arroz con diferentes ingredientes como puede ser pollo, pescado, carne de res, carne de cerdo. Y el puchero podríamos decir que se parece más o menos a un caldo de res, es decir, es agua que le damos un sabor con huesos de buena calidad, carne de res, algunas zanahorias, garbanzos, diferentes verduras. Esto es para realzar el sabor de nuestro puchero. Esto es originario de Andalucía o de las Islas Canarias, y también se comían durante la hora de valga la redundancia, durante la hora de la comida, garbanzos y ejotes. La cena se reducía a un mole de pecho y a un lomo frito, y pues más o menos era lo que comían en aquel entonces. Ya después, cuando vino la independencia, cambiaron los hábitos alimenticios. Ha ido cambiando durante nuestros tiempos. Por ejemplo, independencia o post independencia, lo que le comento es que comían todo este tipo de comidas. Ya después, como ya hubo más acceso a diferentes carnes, por ejemplo el cerdo, el pan, pues ya se mejoró la comida. Después, en la 1910, bueno, en la época del porfiriato, se recató la comida, porque Porfirio Díaz estaba muy afrancesado. Entonces lo que él hacía eran unos festines enormes, en los cuales las cosas se pedían hasta en francés. Es decir, podemos pedir, no sé, un bocadillo que era hojaldre con pollo, pero en aquel entonces se pedía un vol au vent, que es en francés el vol au vent, y diferentes, y se tomaba vino tinto de Bordeaux, y el tequila se relegaba también a la clase baja. Por ejemplo, Carlos Camberos es un especialista en gastronomía mexicana y es profesor de la Universidad de Guadalajara. Él menciona que fuera del palacio y de los conventos, como les comentaba, donde se hacía la buena comida, aún persistía el hambre y el analfabetismo, y alcanzaban a la mayoría de la población. La sociedad estaba dividida en infinidad de castas y aún persistía la esclavitud. Así, en el convento se inventaron, antes de que la historia de la patria los reivindicara, el mole poblano y los chiles en nogada. Y no obstante, la clase pobre se curaba del hambre conformándose con frijoles, tortillas y chile, y en los días de buena suerte pues comían lo que conocemos como el nenepil. Eso es interesante. ¿Qué es el nenepil? Muchas veces hemos escuchado que los tacos de buche, de nana y de nenepil, pero a las personas que por ahí no sepan qué es el nenepil, les voy a comentar que el nenepil proviene de la palabra náhuatl
nenepili. Y el nenepil es lo que conocemos, o es un taco campechano, es lo que viene siendo el taco de nana y de buche. Esto es, el taco campechano es el de nenepil. La nana, como todos conocemos, es la matriz del, ¿cómo podemos llamarle? De la cerda, o de la hembra del cerdo. Y el buche es considerado también la parte más o menos de la garganta. Esto es lo que conocemos como buche. Entonces el nenepil es un taco campechano. Era lo que comían en aquel entonces. La tripa gorda también comían. El menudo, y algunas que otras veces tomaban el chocolate, porque el chocolate aún se preparaba, ya se lo habían llevado a Europa, entonces ya regresaba con azúcar y ya lo podíamos disfrutar más las personas, porque antes el chocolate nada más era para la nobleza prehispánica, por ejemplo Moctezuma y todos ellos. Era un platillo sumamente exclusivo de estas personas. Años posteriores a la guerra separatista, cuando Miguel Hidalgo fue capturado y enviado a una prisión en el ex colegio de la compañía en Chihuahua, a su ingreso el libertador de la patria fue recibido con una taza de chocolate. Es decir, era dentro de la dieta, como que el aperitivo era siempre tomarse un chocolate. Y esto durante su cautiverio, durante que estuvo preso, su dieta se basaba en chocolate por las mañanas y a mediodía sopa de arroz. Y también a las 5 de la tarde más o menos era la hora de la comida, y comían asado de carnero y frijoles. Era lo que comió en sus últimos días el padre de la patria. Está bien interesante este tema de los tipos de comidas, como han ido cambiando a lo largo de nuestro tiempo. Continuamos después de esta breve pero breve pausa. Vamos a irnos a la pausa, la cual quiero dedicar a mi abuelita Esperanza. Espero que le guste. Es una canción que le fascina y la canción se llama El pescado nadador. Continuamos después de esta breve pero breve pausa.